La estricta profesora de literatura suspendió al alumno más arrogante de su último curso. Lo que no sabía era que acababa de poner una nota negativa al heredero de una de las familias más temidas del mundo criminal de Madrid. Pero lo que ocurrió después no fue una venganza. No fue una amenaza. Fue una historia inesperada que cambiaría para siempre la vida de una profesora que siempre había seguido las reglas y del hombre más peligroso de la ciudad. El antiguo reloj de madera que colgaba en la pared del aula 4B marcaba las 16:15 con un sonido lento y constante. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de Madrid mientras la mayoría de los estudiantes ya habían abandonado la academia. Clara Valverde permanecía sentada sola en su escritorio mirando el documento que tenía delante como si fuera algo capaz de destruir toda su tranquilidad. Clara era una mujer que había construido su vida sobre una sola idea, la disciplina. Con apenas 28 años había luchado durante años para conseguir un puesto como profesora de literatura avanzada en la Academia Real de Salamanca, una de las instituciones privadas más prestigiosas de Madrid. No era un colegio cualquiera. Allí estudiaban los hijos de empresarios millonarios, políticos influyentes y familias cuyo apellido podía abrir puertas que para otros permanecerían cerradas toda la vida. Clara había llegado allí para exigir excelencia académica, pero incluso ella sabía que existían reglas que nadie decía en voz alta. Había familias a las que nadie se atrevía a desafiar. Familias que financiaban edificios completos. Familias cuyos hijos parecían intocables. Pero mientras sostenía su bolígrafo rojo sobre el trabajo final de Nicolás Serrano, su mano no temblaba por miedo. Temblaba de pura indignación. El trabajo consistía en un análisis profundo sobre los personajes de una importante obra literaria. Nicolás, un chico cuya arrogancia solo podía compararse con el precio de los relojes de lujo que llevaba en la muñeca, había entregado una sola página escrita con prisa. Estaba llena de errores, ideas vacías y una conclusión tan superficial que parecía una burla directa a todo lo que Clara había enseñado durante meses. No era falta de talento. Era falta de respeto. Una forma de decirle a todos que las reglas no estaban hechas para él. Clara apoyó la punta del bolígrafo sobre la hoja blanca. Y escribió la nota. Suspenso. La marca roja quedó grabada en el papel con tanta fuerza que la tinta casi atravesó la página. Las consecuencias llegaron al día siguiente. Cuando Nicolás Serrano recibió su trabajo corregido, la sonrisa arrogante que siempre llevaba en el rostro desapareció lentamente. Miró aquella nota roja. Apretó la mandíbula. Pero no gritó. No discutió delante de sus compañeros. Y eso fue mucho más inquietante. Simplemente dobló el papel con calma, lo guardó dentro de su chaqueta negra y miró fijamente a Clara con unos ojos fríos y calculadores. Está cometiendo un error, señorita Valverde, dijo en voz baja al pasar junto a su escritorio. Clara levantó la mirada sin mostrar miedo. Mi único error, Nicolás, fue pensar que algún día empezarías a preocuparte por tu propio futuro. Durante unos segundos ninguno de los dos apartó la mirada. Después, Nicolás salió del aula. Y Clara supo que algo acababa de comenzar. Antes de terminar la mañana recibió una llamada desde dirección. El director Arturo Herrera la esperaba en su despacho. Normalmente era un hombre seguro, elegante y acostumbrado a tener el control de cualquier situación. Pero cuando Clara entró, parecía completamente diferente. Estaba nervioso. La persiana de su oficina estaba cerrada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copia del trabajo de Nicolás. Clara, por favor dime que esto es un error administrativo. Ella tomó asiento tranquilamente. No es ningún error, Arturo. Nicolás entregó un trabajo inaceptable y recibió la nota que merecía. El director dejó escapar una risa nerviosa. No entiendes lo que acabas de hacer. Lo entiendo perfectamente. Un estudiante no hizo su trabajo. Arturo dejó el papel sobre la mesa y bajó la voz. ¿Sabes quién es Alejandro Serrano? Clara frunció el ceño.
según los documentos del colegio, un empresario importante. El rostro del director perdió color. Alejandro Serrano no es simplemente un empresario. Hubo un silencio incómodo. Controla más cosas de las que aparecen en los periódicos. Hay personas poderosas en esta ciudad que ni siquiera se atreven a decir su nombre. Clara permaneció inmóvil. Es el líder de una de las organizaciones más peligrosas de Madrid. El aire pareció desaparecer de la habitación. La gente que desafía a esa familia no pierde solamente su trabajo, Clara. El director empujó el papel hacia ella. Vas a cambiar esa nota. Le pondrás un aprobado y todos fingiremos que esto nunca pasó. Por primera vez, Clara sintió un escalofrío. Había escuchado rumores sobre la familia Serrano. Todos los habían escuchado. Pero una cosa era escuchar historias en voz baja. Otra muy diferente era ver verdadero miedo en los ojos de su propio director. Aún así, algo dentro de ella se negó a rendirse. La misma fuerza que la había llevado desde una infancia difícil hasta convertirse en una de las mejores profesoras de Madrid. No. Arturo la miró como si acabara de firmar su sentencia. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Si Nicolás quiere aprobar, hará el trabajo otra vez. Pero tendrá que ganárselo. El director se quedó en silencio. Eres demasiado orgullosa, Clara. Ella se levantó. No. Solo soy profesora. El resto del día pasó lentamente. Cada vez que alguien llamaba a la puerta del aula, Clara esperaba lo peor. Pero nada ocurrió. Hasta que llegó la tarde. Cuando salió al aparcamiento de profesores con sus llaves en la mano, se detuvo. Detrás de su pequeño coche había estacionado un enorme vehículo negro. Los cristales estaban completamente oscuros. El motor seguía encendido. Entonces las puertas traseras se abrieron. Dos hombres vestidos con trajes perfectamente ajustados bajaron al mismo tiempo. No parecían delincuentes comunes. Parecían profesionales. El más alto dio un paso hacia ella. Señorita Valverde. Su tono era educado. Pero no era una pregunta. Era una orden. El señor Serrano quiere hablar con usted. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. Si el padre de Nicolás quiere una reunión escolar, puede pedir una cita como cualquier otro padre. El hombre la miró sin cambiar la expresión. Me temo que no lo ha entendido. Abrió la puerta del vehículo. Por favor, entre. Clara miró alrededor. Los pocos profesores que quedaban en el aparcamiento apartaron la mirada y siguieron caminando. Nadie iba a intervenir. Respiró profundamente. Levantó la cabeza. Y entró. Estaba a punto de conocer al hombre más temido de Madrid. El viaje por las calles de Madrid fue inquietantemente silencioso. Los cristales oscuros del vehículo convertían las luces de la ciudad en sombras borrosas mientras Clara permanecía sentada en la parte trasera intentando mantener la calma. Su mente buscaba una explicación lógica. Pero nada de aquella situación tenía lógica. Había leído sobre hombres como Alejandro Serrano. Personas que no necesitaban levantar la voz para imponer miedo. Personas capaces de mover piezas invisibles en una ciudad entera. Después de casi 40 minutos, el vehículo abandonó el centro de Madrid y entró en una zona privada de La Moraleja. Las enormes puertas de hierro de una propiedad se abrieron lentamente. Frente a ella apareció una impresionante mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados. Pero no era la mansión exagerada que Clara esperaba. No había señales innecesarias de riqueza. Era elegante. Fría. Construida con piedra oscura, cristal y líneas modernas. Más que una casa, parecía una fortaleza. Exactamente como el hombre que vivía dentro. Los hombres la acompañaron hasta unas enormes puertas de madera y después por un largo pasillo decorado con obras de arte que parecían pertenecer a un museo.
El sonido de sus tacones contra el suelo de mármol era lo único que rompía el silencio. Finalmente llegaron frente a un despacho. Uno de los hombres abrió la puerta. Adelante. Clara entró. La habitación era enorme. Olía a libros antiguos, cuero caro y una ligera mezcla de café y madera. Al fondo, junto a una ventana que mostraba las luces de Madrid a lo lejos, había un hombre de pie. Alejandro Serrano se giró lentamente. Y por un instante Clara olvidó respirar. Ella esperaba encontrarse con un hombre cruel, vulgar, alguien que encajara con todas las historias que había escuchado. Pero Alejandro era completamente diferente. Tenía poco más de 40 años. Un rostro serio, elegante, una mirada oscura imposible de leer y algunas líneas plateadas entre su cabello negro. Vestía un traje azul oscuro hecho a medida, sin corbata, con una tranquilidad que transmitía más autoridad que cualquier amenaza. No parecía alguien que buscara poder. Parecía alguien que ya lo tenía. Señorita Valverde, dijo finalmente. Su voz era profunda y calmada. Demasiado calmada. Gracias por venir. Clara apretó la mandíbula. No me dieron muchas opciones. Por primera vez, una pequeña sombra de interés apareció en la mirada de Alejandro. Caminó hasta su escritorio y tomó una hoja de papel. Clara la reconoció inmediatamente. El trabajo suspendido de Nicolás. Mi hijo volvió ayer a casa humillado. Alejandro levantó la mirada. Dice que usted tiene algo personal contra él. Que intenta destruir su futuro por el simple hecho de llevar el apellido Serrano. El miedo de Clara desapareció durante un segundo. Y fue reemplazado por indignación. Dio un paso hacia el escritorio. Su hijo está mintiendo, señor Serrano. Los hombres que estaban junto a la puerta reaccionaron inmediatamente. Pero Alejandro levantó una mano. Todos se detuvieron. Sus ojos se clavaron en ella con una nueva curiosidad. ¿Estás segura de eso? Clara señaló el papel. Léalo. El silencio llenó la habitación. Lea lo que entregó para una clase avanzada de literatura. Es descuidado, arrogante y demuestra que no respetó ni la tarea ni su propia capacidad. Respiró profundamente. Nicolás no suspendió porque yo tenga algo contra su familia. Lo miró directamente. Suspendió porque no hizo el trabajo. Los guardaespaldas se quedaron completamente inmóviles. Nadie hablaba así con Alejandro Serrano. Nadie. Puede comprar edificios, influencias y seguramente muchas otras cosas, señor Serrano. Clara bajó la voz. Pero no puede comprarle disciplina a su hijo. Durante varios segundos no ocurrió nada. Alejandro simplemente la observó. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Sonrió ligeramente. No era una sonrisa de burla. Era una sonrisa de satisfacción. Miró de nuevo el trabajo. Ya lo leí. Clara parpadeó confundida. ¿Perdón? Alejandro dejó la hoja sobre la mesa. Es una vergüenza. Su expresión se endureció. Una vergüenza para el apellido Serrano. Clara no supo qué responder. Todo lo que había imaginado sobre aquella conversación acababa de cambiar. Alejandro rodeó lentamente el escritorio. Mientras se acercaba, Clara sintió por primera vez la verdadera presencia de aquel hombre. No era miedo. Era algo más difícil de explicar. Nicolás ha estado rodeado de personas que le dicen que sí toda su vida. Alejandro habló con una calma peligrosa. Profesores, entrenadores, empleados, todos tienen miedo de mí. Se detuvo frente a ella. Así que nadie se atrevió nunca a corregirlo. Su mirada se volvió más fría. Y por eso mi hijo se está convirtiendo en alguien débil, arrogante y sin disciplina. Clara escuchaba en silencio. He construido un imperio, señorita Valverde. Tengo enemigos esperando cualquier señal de debilidad para atacar a mi familia.
Alejandro bajó la voz. Si mi propio hijo no puede enfrentarse a una simple nota de literatura sin esconderse detrás de mi nombre. Hizo una pausa. ¿Cómo sobrevivirá cuando yo ya no esté? Clara se quedó sin palabras. Había esperado una amenaza. Pero había encontrado a un padre preocupado. Un padre duro. Pero un padre. Usted es la primera persona en años que le dijo no a alguien de esta familia. Alejandro la observó con una intensidad que hizo que Clara apartara la mirada por un instante. Y respeto eso. Luego añadió. De hecho, lo necesito. Clara frunció el ceño. ¿Lo necesita? Alejandro caminó hacia la ventana. Nicolás repetirá el trabajo. Se giró. Pero usted lo ayudará. ¿Qué? A partir de mañana vendrá aquí todas las tardes. Será su tutora. No aceptará excusas. No permitirá sus juegos. Y le enseñará que el apellido Serrano no significa nada si él no vale nada por sí mismo. Clara abrió los ojos sorprendida. Señor Serrano, soy profesora, no una empleada privada de su familia. Le pagaré 10 veces su salario actual. No todo se compra con dinero. Aquella respuesta hizo que Alejandro volviera a sonreír. Se acercó lentamente. Precisamente por eso la elegí. Clara sintió que el aire entre ellos cambiaba. Aquel hombre era peligroso. Todo en él lo demostraba. Pero también había algo que ella no esperaba encontrar. Respeto. ¿Y si digo que no? Preguntó. Alejandro la miró fijamente. Normalmente no estoy acostumbrado a escuchar esa palabra. Hubo una pausa. Después añadió. Pero viniendo de usted, parece que es justamente lo que mi familia necesita. Clara observó al hombre más temido de Madrid. Sabía que aceptar significaba entrar en un mundo lleno de secretos. Un mundo del que quizá no sería fácil salir. Pero también sabía otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien poderoso no le estaba pidiendo que bajara sus estándares. Le estaba pidiendo que los mantuviera. Está bien. Alejandro levantó la mirada. Pero será a mi manera. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. No esperaba menos de usted, Clara. Y en ese momento ella entendió algo peligroso. Alejandro Serrano no solo iba a cambiar la vida de Nicolás. También estaba a punto de cambiar la suya. Las primeras 2 semanas de clases privadas en la mansión de los Serrano fueron una auténtica batalla de voluntades. Nicolás trataba aquella enorme biblioteca como si fuera una prisión. Se dejaba caer sobre el sillón de cuero, respondía con sarcasmo y actuaba como si cada minuto que pasaba estudiando fuera una pérdida de tiempo. Pero Clara no era como las demás personas de su vida. No tenía miedo de su apellido. No necesitaba su dinero. Y, sobre todo, no buscaba su aprobación. Nicolás intentó todo para hacerla rendirse. Al tercer día, llegó a la biblioteca con una pequeña caja elegante. La dejó sobre la mesa frente a Clara. Ella levantó la mirada. ¿Qué es esto? Nicolás sonrió con esa seguridad arrogante que siempre llevaba encima. Un pequeño agradecimiento adelantado. Clara abrió la caja. Dentro había un reloj de lujo que probablemente costaba más que varios años de su salario. Solo tiene que escribir el trabajo por mí. Nicolás se recostó en la silla. Usted gana. Yo gano. Todos felices. Clara miró el reloj durante unos segundos. Lo tomó entre sus manos. Nicolás sonrió pensando que había ganado. Pero entonces Clara caminó hasta la papelera metálica junto a su escritorio. Y dejó caer el reloj dentro. El sonido del golpe resonó por toda la biblioteca. La sonrisa del chico desapareció. ¿Está loca? Clara volvió tranquilamente a su asiento. No, Nicolás. Abrió el libro frente a él. Pero si algún día quieres manipular a alguien,
Al menos aprende que la inteligencia vale más que el dinero. Lo miró fijamente. Ahora abre el libro. Tenemos trabajo. Ese fue el primer cambio. Por primera vez en su vida, Nicolás Serrano encontró una puerta que el dinero de su familia no podía abrir. Al principio fue rabia. Después curiosidad. Y finalmente respeto. Poco a poco, el joven arrogante empezó a desaparecer. Comenzó a leer. A preguntar. Incluso empezó a discutir con Clara sobre las decisiones de los personajes y el significado oculto de las historias. Ya no buscaba escapar del esfuerzo. Intentaba demostrar que podía hacerlo. Pero mientras la relación entre profesora y alumno mejoraba, otra situación mucho más complicada empezaba a crecer dentro de aquella mansión. Alejandro Serrano siempre estaba cerca. Nunca interrumpía las clases. Nunca intervenía. Pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa. A veces Clara levantaba la vista de un libro y lo encontraba apoyado en la entrada de la biblioteca, observándola en silencio, con esa mirada oscura imposible de descifrar. Sus conversaciones eran cortas, pero cada palabra parecía tener un significado oculto. Alejandro no la trataba como alguien débil. No intentaba impresionarla con su poder. La desafiaba. Y eso era precisamente lo que más confundía a Clara. Porque cuanto más conocía al hombre detrás del apellido Serrano, más difícil era verlo simplemente como un monstruo. Una noche lluviosa de noviembre todo cambió. Nicolás acababa de terminar una sesión de 3 horas. Por primera vez había escrito un análisis realmente profundo. Algo suyo. Sin ayuda. Sin atajos. Cuando terminó, miró la página casi sorprendido. No está mal. Clara sonrió. No, Nicolás. Le devolvió el documento. Está bien. El chico intentó esconder una pequeña sonrisa. Después recogió sus cosas y salió de la biblioteca. Clara se quedó sola guardando sus papeles. O al menos eso pensaba. Ha conseguido algo que muchos creían imposible. La voz profunda apareció desde la oscuridad. Clara se sobresaltó. Alejandro estaba junto a la puerta. Esta vez no llevaba la imagen perfecta del jefe poderoso. La chaqueta de su traje estaba sobre una silla. Su camisa tenía las mangas ligeramente recogidas. Y por primera vez parecía cansado. Casi humano. Él hizo el trabajo, respondió Clara. Yo solo le mostré que podía hacerlo. Alejandro caminó lentamente hacia ella. Eso es precisamente lo difícil. Se detuvo a poca distancia. Durante años todos intentaron darle más. Su mirada se suavizó. Usted fue la primera persona que decidió exigirle más. El silencio entre ellos se hizo más intenso. Clara podía notar el cansancio en su rostro. En los últimos días las noticias hablaban de conflictos entre grupos poderosos de Madrid. Aunque nadie decía nombres, ella sabía que el mundo de Alejandro estaba detrás de todo aquello. Parece agotado. Las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. Alejandro la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Mi mundo es complicado, Clara. Dijo su nombre de una manera que hizo que ella olvidara durante un segundo todas las razones por las que debía mantener distancia. Toda mi vida he estado rodeado de personas que quieren algo de mí. Se acercó un poco más. Dinero. Poder. Protección. Su voz bajó. Pero en esta biblioteca veo a alguien enfrentarse a mi familia sin querer nada a cambio. Clara sabía que debía alejarse. Ella era profesora. Él era un hombre rodeado de secretos y peligro. Pero en ese momento no estaba mirando al jefe de una organización. Estaba mirando a un padre que intentaba salvar a su hijo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe.
Tomás, el jefe de seguridad de Alejandro, apareció con el rostro serio. Su mano estaba cerca del arma que llevaba oculta. Jefe. Alejandro cambió al instante. Toda la calma desapareció. Sus ojos volvieron a ser fríos. Habla. Tomás miró rápidamente a Clara. Después volvió hacia Alejandro. Tenemos un problema. Una pausa pesada llenó la habitación. Nuestros enemigos saben sobre ella. Clara sintió como la sangre se le congelaba. ¿Sobre mí? Alejandro no respondió. Pero su expresión lo dijo todo. Tomás continuó. Creen que la señorita Valverde es una debilidad. Y quieren usarla contra usted. En un segundo, el hombre tranquilo desapareció. El verdadero Alejandro Serrano apareció. Cierra toda la propiedad. Su voz era una orden absoluta. Lleva a Nicolás al lugar seguro. Clara dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Alejandro tomó su mano y la guió hacia una salida oculta detrás de la biblioteca. Están intentando llegar a mí. Pero yo solo soy una profesora. Alejandro se detuvo y la miró. Por primera vez, Clara vio miedo en sus ojos. Pero no miedo por él mismo. Miedo por ella. Ya no. Dijo en voz baja. Ahora eres alguien que quiero proteger, no se quedaron en la mansión. Alejandro Serrano sabía mejor que nadie cómo funcionaba aquel mundo. Cuando un enemigo descubría una debilidad, no esperaba. Atacaba. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid mientras uno de sus hombres preparaba un vehículo blindado en la entrada trasera de la propiedad. Clara caminaba junto a Alejandro intentando entender cómo una simple decisión en un aula había terminado llevándola hasta allí. Hacía apenas unas semanas, su mayor preocupación era corregir exámenes y preparar clases. Ahora estaba en medio de una guerra entre las personas más peligrosas de la ciudad. Alejandro abrió la puerta del coche. Entra. Clara lo miró. Alejandro. Él se detuvo al escuchar su nombre. Era la primera vez que lo decía así. Sin distancia. Sin formalidades. Dime la verdad. La voz de Clara temblaba ligeramente. ¿Estoy en peligro? Alejandro guardó silencio durante unos segundos. Y ese silencio fue suficiente respuesta. Finalmente dijo. Mientras estés conmigo, nadie te tocará. El problema era que Clara empezaba a darse cuenta de algo. La parte más peligrosa no era estar cerca de Alejandro Serrano. Era que ya no quería alejarse de él. Subieron al vehículo. El conductor aceleró por las calles mojadas mientras las luces de Madrid pasaban rápidamente detrás de los cristales oscuros. Alejandro estaba sentado a su lado. Serio. Concentrado. Sus ojos revisaban cada movimiento alrededor. Clara observaba sus manos. Las mismas manos capaces de dirigir un imperio peligroso. Pero también las mismas manos que habían temblado cuando pensó que podían hacerle daño a ella. ¿Siempre es así tu vida? Preguntó en voz baja. Alejandro no apartó la mirada de la ventana. Desde hace mucho tiempo. Debe ser solitario. Aquella frase hizo que finalmente la mirara. Porque todos hablaban del poder de Alejandro Serrano. De su dinero. De su influencia. De su miedo. Pero casi nadie pensaba en la soledad. La gente como yo no puede permitirse sentirse sola. Respondió. Clara negó suavemente. Eso no significa que no lo estés. Por un instante, el silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier palabra. Pero entonces todo cambió. Un fuerte impacto golpeó el lateral del vehículo. El sonido del metal rompiéndose llenó la noche. Clara fue lanzada hacia un lado, pero antes de golpearse Alejandro la sujetó entre sus brazos y cubrió su cuerpo con el suyo. «Agáchate», gritó. Dos vehículos negros habían aparecido bloqueando la carretera.
Los hombres enemigos habían preparado una emboscada. Los cristales blindados resistían los impactos mientras el conductor intentaba recuperar el control. Clara sintió el miedo recorrer todo su cuerpo. Pero Alejandro estaba completamente diferente. El hombre elegante y tranquilo había desaparecido. Ahora veía al líder que toda Madrid temía. Frío. Preciso. Imparable. Sus hombres respondieron rápidamente, pero estaban rodeados. Alejandro calculó la situación. Y entonces miró a Clara. Por primera vez desde que lo conocía vio algo que jamás imaginó encontrar en sus ojos. Miedo verdadero. No porque pudiera morir, sino porque podía perderla. Alejandro. Él sostuvo su mirada. Escúchame bien. Su voz era firme. Si algo ocurre, mis hombres te sacarán de aquí. Clara negó inmediatamente. No. Clara. No soy uno de tus negocios que puedes controlar. Incluso en aquel momento, incluso rodeados de peligro, Alejandro casi sonrió. Porque esa era exactamente la razón por la que ella había cambiado todo. Nunca obedecía por miedo. De repente, el sonido de otro motor apareció en la distancia. Un vehículo de seguridad llegó a toda velocidad. Golpeó uno de los coches enemigos y abrió el camino. Varios hombres de Alejandro bajaron y en pocos minutos la situación quedó controlada. Cuando todo terminó, la puerta del vehículo se abrió. Y la persona que apareció dejó a todos en silencio. Era Nicolás. Estaba empapado por la lluvia. Pero sus ojos ya no tenían esa arrogancia de antes. Había algo diferente. Decisión. Madurez. Alejandro lo miró sorprendido. ¿Qué demonios haces aquí? Nicolás respiró profundamente. Pensar. Su padre frunció el ceño. ¿Qué? El joven miró a Clara. La señorita Valverde siempre dice que no debemos mirar solo lo evidente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Que hay que analizar las verdaderas intenciones. Clara lo escuchaba sin poder creerlo. Revisé algunos movimientos extraños después del primer ataque. No querían atacar nuestros negocios. Miró a su padre. Querían separarte de lo que más te importa. El silencio cayó. Nicolás había entendido algo que muchos adultos no habían visto. Había pensado. Había actuado. Había protegido a su familia. Alejandro miró a su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo no vio al niño arrogante que dependía de su apellido. Vio al hombre en el que podía convertirse. Solo asintió. Pero para Nicolás ese pequeño gesto significaba más que cualquier palabra. Después Alejandro caminó hacia Clara. La lluvia mojaba su cabello y su ropa. Ella estaba rodeada del caos de un mundo al que nunca había pertenecido. Ese era el momento en que debía marcharse. El momento en que cualquier persona inteligente habría escapado. Alejandro también lo sabía. Haré que te lleven lejos de todo esto. Dijo en voz baja. Clara lo miró. ¿Qué? Una nueva ciudad si quieres. Su expresión se endureció intentando ocultar el dolor. Una nueva vida. Segura. Lejos de mí. Clara entendió entonces algo. El hombre más temido de Madrid estaba dispuesto a perder lo único que le daba paz. Solo para protegerla. Se acercó lentamente. Todavía no entiendes quién soy, Alejandro. Él permaneció en silencio. Clara puso una mano sobre su rostro. No abandoné a Nicolás cuando era difícil. Su voz se volvió más firme. Y no voy a abandonarte a ti porque tu mundo sea complicado. Durante unos segundos Alejandro no pudo responder. Después la abrazó como si por primera vez en años hubiera encontrado algo que no quería perder. Y bajo la lluvia de Madrid, entre peligro y secretos, Clara tomó una decisión. No eligió el poder. No eligió el miedo.
Eligió quedarse. 6 meses después, el antiguo reloj del aula 4B volvió a marcar la tarde con aquel sonido familiar. Pero esta vez todo era diferente. La lluvia gris que había acompañado el día en que empezó aquella historia había desaparecido. Ahora el sol de junio iluminaba Madrid a través de las grandes ventanas de la Academia Real de Salamanca. Clara Valverde estaba sentada en su escritorio revisando un último trabajo. Pero esta vez no había frustración en su mirada. Había orgullo. Frente a ella tenía un análisis perfectamente estructurado, lleno de ideas profundas y argumentos inteligentes. 20 páginas que demostraban esfuerzo, disciplina, cambio. En la primera página, escrito con tinta negra, había una calificación que meses atrás habría parecido imposible. Sobresaliente. El nombre del estudiante estaba justo encima. Nicolás Serrano. La puerta del aula se abrió lentamente. El joven entró vestido con un elegante traje de graduación. Pero ya no caminaba con la arrogancia del chico que creía que el mundo entero le debía algo. Ahora había seguridad. Una seguridad diferente. La de alguien que sabía que había ganado algo por sí mismo. Me aceptaron en la universidad, dijo Nicolás. Intentó parecer tranquilo, pero Clara pudo notar la emoción en su voz. Me voy después del verano. Clara sonrió mientras le entregaba el trabajo. Te lo mereces. Nicolás miró la nota. Durante unos segundos no dijo nada. Recordó aquella primera página suspendida. Recordó su enfado. Su orgullo herido. Y recordó a la única persona que no tuvo miedo de decirle la verdad. Al principio la odiaba. Clara levantó una ceja. Lo noté. Por primera vez, ambos rieron. Nicolás bajó la mirada. Todos siempre intentaban agradarme porque tenían miedo de mi padre. Hizo una pausa. Usted fue la primera persona que me trató como alguien normal. Clara suavizó la expresión. Porque eso eres, Nicolás. Se levantó de la silla. Tu apellido puede abrirte puertas. Señaló el trabajo. Pero solo esto puede demostrar quién eres cuando entras por ellas. Nicolás asintió lentamente. Aquellas palabras significaban más que cualquier fortuna. Más que cualquier influencia. Gracias, señorita Valverde. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Aunque supongo que ahora debería decir simplemente Clara. Ella sonrió. Ve a graduarte, Nicolás. El joven salió del aula. Y mientras Clara lo veía alejarse, entendió que había conseguido exactamente lo que siempre quiso como profesora. No cambiar una nota. Cambiar una vida. Recogió sus documentos lentamente y caminó hacia la ventana. Abajo, en el aparcamiento de profesores, había una imagen que le resultaba demasiado familiar. Un vehículo negro estacionado detrás de su coche. Pero esta vez no sintió miedo. Esta vez sonrió. Apoyado junto al vehículo estaba Alejandro Serrano. Con su traje impecable. Su expresión seria. Y aquella pequeña sonrisa que solo aparecía cuando la veía a ella. El hombre que meses atrás había llegado a su vida como una amenaza. Se había convertido en alguien completamente diferente. Clara bajó las escaleras y salió al exterior. Alejandro la observó acercarse. ¿Cómo fue? Preguntó. Ella sonrió. Tu hijo ya no necesita que nadie compre su futuro. La mirada de Alejandro cambió. Porque de todas las victorias que había conseguido en su vida, esa era la única que realmente importaba. Tú hiciste eso. Dijo. Clara negó suavemente. No. Miró hacia el edificio donde Nicolás acababa de desaparecer. Él lo hizo. Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Después miró a la mujer frente a él. La única persona que había entrado en su mundo sin pedir nada. La única que se había atrevido a enfrentarlo.
La única que no había visto solamente al hombre que todos tenían. Nunca entendí cómo alguien podía entrar en mi vida y cambiarlo todo sin tener ningún poder. Clara sonrió ligeramente. Ese siempre fue tu problema. ¿Cuál? Pensar que el poder es lo único que cambia las cosas. Alejandro dejó escapar una pequeña sonrisa. La misma sonrisa que ella había visto aquella primera noche en su despacho. Pero ahora ya no había distancia. Ya no había una batalla entre ellos. Solo una extraña paz que ninguno esperaba encontrar. Entonces, profesora, dijo Alejandro acercándose. ¿Cuál es la lección de hoy? Clara fingió pensarlo. Que incluso las personas más difíciles todavía pueden aprender. Alejandro levantó una ceja. ¿Hablas de Nicolás? Ella sonrió. No. Lo miró directamente. Hablo de ti. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Serrano no respondió con una frase inteligente. No intentó controlar la situación. Simplemente tomó su mano. Porque Clara tenía razón. Durante años había construido muros para proteger a su familia. Pero nunca imaginó que una profesora que apareció para corregir un simple trabajo escolar terminaría derribando los suyos. Aquella tarde caminaron juntos bajo el sol de Madrid. Dos mundos que nunca debieron encontrarse. Una profesora que creía en las reglas. Y un hombre que había vivido fuera de ellas. Pero juntos descubrieron algo que ninguno esperaba. Que a veces la persona capaz de cambiar tu destino no llega con poder, riqueza o promesas. A veces llega con la valentía suficiente para mirarte a los ojos. Y decirte la verdad que nadie más se atreve a decir.